pues en el libro de Aparicio venía que para dimensionar un vaso, pues se necesita conocer 4 volúmenes, pero pero el libro solo menciona cómo calcular 2, que era el de, que era el de volumen útil y el de superalmacenamiento. Y ahí vienen unos métodos para calcularlos. El volumen útil es el que vamos a calcular con dimensionamiento de vasos, y el de superalmacenamiento lo vamos a calcular en el siguiente tema: tránsito de avenidas en vasos. Asimismo, Aparicio decía que existen 2 métodos para el volumen útil. Este es uno gráfico, redundante, es por medio de una gráfica, vas ubicando puntos, ubicas tu demanda y a partir de ello buscas diferencia respecto de la demanda para buscar momentos de sequías y momentos donde el vaso se llena a su máxima capacidad e incluso desborda. Y el otro es un método algebraico o ya analítico. Ese ya requiere de cálculos, que por así decirlo afirma o comprueba lo que te puede dar el gráfico. Me acuerdo que el otro se llama no sé qué cosa de pico. Creo que estaba en función cuál usar, dependiendo de si la demanda era constante o no era constante. Cuando era constante utilizabas la curva masa. Esta reunión está siendo grabada. Utilizabas el algoritmo del pico secuente, algo así. Exacto, muy bien. Sí, entonces el gráfico es el método de Ripple y el analítico, el de algoritmo de pico secuente. Muy bien. Por ahí hubo una petición en la clase anterior. El mensaje lo vi hasta el final, ya que habían salido todos de la sesión, en el sentido de que, por favor, alguien se responsabilizara de grabar la clase cuando Michelle no estuviera, para que en el caso propio de Michelle y de otros que no pudieran asistir por distintos motivos, pues no se la perdieran en términos de una grabación. Y de repente cuando alguien nos pasa su apunte, pues creo yo, no hay nada como nuestros propios apuntes. Nosotros sabemos qué anotamos, qué datos, qué tips, qué procedimientos, en fin. Y a veces no, digo a veces, no estudiamos bien en los apuntes de alguien más. Entonces, ahí está el mensaje y aclaro que la sesión anterior sí se solicitó o alguien pidió, mencionó que se grabara la sesión y nadie dio un paso adelante. Eso sí, también lo aclaro. Y pues no voy a obligar yo a nadie a que grabe también, ¿verdad? No puedo, no debo. Hecha esa aclaración, vamos entonces con el tema. Dimensionamiento de vasos, objetivo, estimación del volumen útil y de la elevación del NAMO. Voy iniciando y hay un mensaje, voy a revisar. A lo mejor es uno ya pasado, pero no puedo acceder al chat, así es que no lo puedo ver. Objetivo, estimación del volumen útil y de la elevación del NAMO, nivel de aguas máximas ordinario, si hablamos del nivel de aguas máximas ordinarias, si hablamos del agua. NAMO. Este volumen útil es uno de los componentes del vaso de almacenamiento. Esto es, en un río podemos construir una cortina para una presa. Y entonces el río, al tener ese obstáculo, ya no puede continuar su curso ordinario y empieza a acumular
agua. Se empieza a acumular un cierto volumen de agua, se forma un cuerpo de agua al cual se le llama vaso de almacenamiento. Este vaso de almacenamiento tiene ciertos componentes traducidos en volúmenes y niveles. Recordemos que un nivel es una superficie por una altura, una superficie por un nivel. Bueno, altura más que nivel. ¿Cuáles son esos componentes del vaso de almacenamiento? Vamos de abajo hacia arriba de esta figura extraída del libro de Aparicio Mijares. Volumen de asolves o capacidad muerta o volumen muerto. Por ahí tiene dos flechitas o dos líneas el volumen muerto hacia el NAMIN y hacia las solves. Yo no estoy de acuerdo con que la parte de NAMIN sea volumen muerto. El volumen muerto para mí es nada más el de asolves. Estos asolves vienen arrastrados por el río. Por donde tengo el cursor, aguas arriba viene el río con su pendiente, parte alta, parte media, parte baja, hasta llegar al vaso de almacenamiento. Y el río tiene sedimentos. Esto es, cuando llueve, el golpeteo de la lluvia sobre el suelo genera desgaste, desprendimiento del suelo, partículas. Después, la lluvia que escurre sobre el terreno va arrastrando esas partículas y las conduce hasta el río. Una gran porción de esas partículas las conduce hasta el río. De tal manera que en el río, de acuerdo a sus características topográficas y de velocidad hidráulicas en general, topográficas e hidráulicas, en el río esas partículas pueden quedar decantadas, depositadas en el fondo y generar asolve en el río. Otras tantas pueden ir con la corriente, es decir, puede haber transporte de sólidos o de sedimentos, a lo cual se le llama gasto sólido. Ese gasto sólido o esas partículas que van en la corriente, al final, al encontrar el obstáculo que es la cortina de la presa, pues quedan asolvadas, sedimentadas en la parte baja de esta estructura y generan el asolve. Una presa pues debe tener cierto mantenimiento periódico para no rebasar ese volumen de asolve. Este volumen en metros cúbicos o en toneladas, es decir, en volumen o en peso, se cuantifica a partir de estudios de hidráulica fluvial y de erosión. Después viene el NAMIN, que como límite inferior es eso, el nivel de aguas mínimo que debe tener la presa. Es inmediatamente la frontera entre el volumen muerto y la capacidad útil inicial. Después viene el NAMINO, nivel de aguas mínimo de operación, que debemos conservar para que este tubo o túnel, que se llama obra de toma, o es la conducción de la obra de toma, tenga una capacidad suficiente, es decir, que esté por lo menos arribita del diámetro de dicha obra, o un poco más para que también esté presurizada y pueda abastecer al servicio o uso al que esté destinado. Por ejemplo, generación de energía o para riego. Después viene el NAMO, nivel de aguas máximas ordinarias. Y entonces lo que está entre el NAMINO y el NAMO es la capacidad o volumen útil que puede estar fluctuando en función del régimen de lluvias. Y claro, el régimen de lluvias me condiciona las aportaciones de agua que van a llegar a la presa a través del río. Y en conjunto con las demandas, cuánto abro, cuánto cierro mi obra de toma para los diferentes usos, pues voy a tener esas variaciones en el nivel del NAMO. Hay que agregar las pérdidas físicas que son por evaporación. Aquí sí nos pega la evaporación. Entonces,
como tal es nivel de aguas máximo ordinario. Y noten cómo ahí, en forma de proyección, tenemos en la cortina esta parte curva con un desarrollo longitudinal en diagonal, que es, esta parte es un vertedor tipo Krieger con curva, con cimacio, y después una rápida por la cual circulará agua. Y sobre el vertedor tenemos la proyección del Namo, es decir, esto que marco con el cursor es la carga máxima sobre el vertedor. Y ahí yo puedo tener cerrada mi compuerta. Pero si sucede un evento extraordinario, una avenida, por supuesto que el Namo va a empezar a incrementar. El nivel va a rebasar el Namo, dicho de otra manera y más correctamente. De tal manera que si se rebasa este nivel Namo, que es la carga máxima sobre el vertedor, entonces estamos obligados a levantar la compuerta como para empezar a desfogar los excedentes. Y tenemos un cierto tope, que es el nivel de aguas máximas extraordinario. Entonces, corrijo, aquí hay una cierta carga para nivel de aguas máximas ordinarios, la carga máxima ordinaria. Y cuando lleguemos a una carga máxima extraordinaria, es el momento en que la presa, para lo que fue diseñada, ya no puede soportar más almacenamiento, ya no puede soportar el empuje de todo ese volumen de agua, empuje que estudiaste en hidráulica básica, y puede colapsar. Entonces, ahí ya es necesario abrir la compuerta para desfogar los excedentes. Por eso se llama obra de excedencias. La obra de excedencias es un conjunto entre el vertedor, por el cual se vierte precisamente las excedencias, y la rápida, por la cual se desalojan, se conducen esos excedentes y se reincorporan al río aguas abajo. Entre el Namo y el NAME, entonces, tenemos un volumen de superalmacenamiento que por ahí comentaban algunos de ustedes. Y es precisamente, digamos, una especie de reserva para regular la cantidad adicional de agua producida por avenidas máximas. Para dimensionar el vertedor y más allá de ello también generar políticas de apertura y operación pues de compuertas, se hace el tránsito de avenidas en vasos, que va a ser el siguiente tema. El tránsito de avenidas en vasos es para un dimensionamiento básico, preliminar, a veces definitivo, del vertedor de excedencias. Es decir, cuáles van a ser sus dimensiones, ancho, carga máxima, y para establecer el NAME, la elevación del nivel de aguas máximas extraordinario. Para ello, ya para esa parte del tránsito de la avenida en el vaso, pues necesitamos la avenida máxima para cierto periodo de retorno. ¿Para qué periodo de retorno será, Manuel? Si queremos dimensionar la hora de excedencia, ¿para qué periodo de retorno tenemos que calcular la avenida máxima? ¿De 5.000 a 10.000 años? Correcto. Incluso desde 1.000, ¿verdad? Para presas pequeñas, hasta 10.000 o más de 10.000 años para presas grandes, y va enfocado no a la cortina, no a esto, no a aquello, sino al vertedor de excedencias. Entonces, el objetivo del dimensionamiento de vasos es obtener la elevación del Namo. Asimismo, ¿qué volumen útil tenemos entre el namino y el Namo? Para ello necesitamos, claro, de recopilación de información, análisis de la misma, procesamiento, generación de planos, etcétera, que se traducen en obtención de la curva, elevaciones áreas, pero sobre todo elevaciones contra capacidades, entendiendo por capacidades volúmenes. Necesitamos conocer los registros hidrométricos para cuantificar las entradas al vaso, es decir, gastos medios mensuales.
Son conocidas como aportaciones. Claro, esto sí se tiene estación hidrométrica, si no, se tiene que implementar algún otro método para conocer los gastos o bien volúmenes que entran al vaso. Nota que aquí ya no hablamos de gastos máximos anuales en 24 horas, no, gastos medios mensuales. En ciclos de tiempo, pueden ser 2 meses o 2 años, de par en par. Lo más común es que sea a nivel de años. Por ejemplo, año 1 y 2 se analizan, después año 3 y 4, después el 5 y el 6, después el 7 y el 8, y así sucesivamente, en pares de años. Datos de las demandas, o sea, tanto lo que entra como lo que va a salir. Datos de las demandas que están en función de los distintos consumos, los distintos usos para los cuales está destinada el agua de la presa. Entradas, volumen de entrada, y demandas de salida, BI, DI, donde I va desde un dato hasta 12 datos, DI va desde I igual a un dato a 12 datos, hablando de un año, 12 meses, ¿verdad? Entradas y demandas se expresan en volúmenes, en particular en miles de metros cúbicos. Pueden expresarse en metros cúbicos, también en millones de metros cúbicos, ¿sí? Pero es importante saber en qué unidades tenemos la cuantificación de tales parámetros. Métodos para analizar el dimensionamiento de vasos. Ahí lo mencionaban sus compañeras. Ripple o de curva masa. Recordemos lo que es la curva masa. La representación gráfica de algo en forma acumulada. Volúmenes de aportación acumulados, pues ahí está, contra el tiempo. Es un método gráfico y aplica cuando las demandas son constantes. Y el algoritmo del pico secuente, que es el que vamos a estudiar, aplica cuando las demandas son variables. Allí, en esta parte de las demandas son variables, hay un a según. Más adelante lo vamos a ver. El método de Ripple o curva masa, ahí está un gráfico del ejercicio del libro de Aparicio, donde por un lado se grafican las entradas que le llaman escurrimientos en el río, los gastos medios mensuales. Observa cómo tenemos de inicio de junio a diciembre de un año, de enero a diciembre de un siguiente año y de enero a mayo, complemento, ¿verdad?, del inicio de otro año más. Es decir, tenemos aquí datos de 3 años y en datos gruesos pues tenemos 24 meses, 2 años. En este gráfico tenemos el volumen acumulado en metros cúbicos por 10 a la sexta. Noten cómo aquí está en millones de metros cúbicos. Curva masa, pues ahí vemos las demandas, cómo van en forma de curva masa. Es una recta, pues, pero el concepto es curva masa en el sentido de que son datos acumulados. En cuanto a los escurrimientos del río, pues ahí nos presenta una serie de literales y una serie de observaciones. Dice, paralelas a la curva masa de demandas. La tangente al punto E es paralela a la curva de demandas. Asimismo, la tangente del punto B también es paralela, y la tangente del punto C, etc. Una serie de literales que de entrada, pues a lo mejor nos hacen ruido, pero ahorita que veamos el método del algoritmo del pico secuente, vamos a ver un poco su interpretación mediante números, la interpretación de lo gráfico. De este gráfico de Ripple, lo que más interesa es el parámetro S, que va de la prolongación de la tangente del gasto pico o escurrimiento pico en el río número 1 hasta el valor más pequeño entre los dos picos. Es decir, tenemos de junio a diciembre, de enero a diciembre y luego de enero a mayo. Si yo visualizo, por ejemplo, un primer periodo de junio a junio, ahí va mi cursor, ahí termina un primer periodo. Luego de junio a mayo del otro año, ahí está un segundo periodo. Entonces, en primer periodo y en segundo periodo tengo un máximo
En el primer periodo mi máximo está en la letra B. Ahí está. Y en el segundo periodo mi máximo está en la letra E. Y entre ambos periodos, B y E, observa que hay un mínimo que es C, el punto C. Entonces, entre la prolongación del primer gasto pico con la letra B, tangente, y el dato más pequeño en la letra C, ahí tengo el parámetro S, que es el almacenamiento útil, el volumen útil. Es un poquito la referencia en forma gráfica. Ya en forma analítica, espero quede más claro. La sesión anterior te mandé con Dayan una foto bien gacha de esta diapositiva, porque mi celular está bien chafa. Y te dije que no te mandaba material porque no lo tenía preparado y pues la memoria del Zavala ya la conocerás. Resulta que sí tengo el material, son como 3 páginas, pero pues no lo agrupé al inicio del semestre en mi carpeta de envíos. Entonces, por eso no te lo envié. No me acordaba que lo tenía. Pero para que tuvieras ahí una noción para esta clase, te mandé la secuencia. Misma que espero y quiero que tengas o en tu celular o impresa o transcrita en tu apunte, que la tengas a la mano, pues, para cuando estemos desarrollando el ejercicio. Primer paso, contar con volúmenes de aportaciones o entradas. Columna 2 de una tabla que tengo generada. Y volúmenes de demandas, es decir, entradas y salidas. Columna 2 y columna 3. Calcular las entradas netas, es decir, la entrada menos la salida me da una entrada neta o una variación, una diferencia. Paso 3, calcular la diferencia acumulada. Pues si en el paso 2 yo calculé diferencias, en el paso 3 acumulo dichas diferencias. Paso 4, y tiene importancia, mucha importancia, tanto así que te la pongo con otro color. Identificar el primer pico P1, gasto máximo, en las entradas netas acumuladas, columna 5. Equivale a la diferencia entre los puntos B y H de la figura 2. Aquí está el punto B y aquí está el punto H de la figura citada. Y es lo que te mencioné hace rato, este es el gasto pico del primer periodo. 5. Ubicar el segundo pico P2 del siguiente periodo. Equivale a la diferencia entre los puntos E y J de la figura 2. E y J de la figura 2. Ahí está el segundo volumen pico. Aquí puse gasto máximo, meo error. Estamos hablando de volúmenes. Esos volúmenes se generan a partir de gastos, por supuesto. Dijimos que necesitamos contar con información de gastos medios mensuales. Esos gastos se transfieren o se convierten a volúmenes. Paso 6. Localizar el valor más bajo entre P1 y P2 y se le va a llamar T1. P1 y P2 pues no le veo problema, pico. T no ubico por qué la literal T, pero se le llama T1. Y dice, la diferencia del pico 1 menos T1 será igual al volumen S de la figura 2. Este volumen, S. ¿Y qué es S? Es el volumen útil requerido en el vaso. Es decir, es lo que andamos buscando con el dimensionamiento de un vaso. El parámetro S, el volumen útil requerido en el vaso. Paso 7, reiterando lo del paso 6. S es igual al pico 1 menos T1. Y será el umbral de volumen de llenado correspondiente al NAMO. Simple y sencillamente, S es el volumen útil en el vaso. S me hace más lógica porque en inglés storage es almacenamiento.
Por ahí puede venir el origen de esa literal S. Paso 8. Si hubiera más registros, repetir a partir del paso 4. Es decir, analizo 2 años. Y si tengo otros 8 años de registro, entonces ahora voy con el par año 3 y año 4. Y hago lo mismo. Después voy con el año 5 y 6 y hago lo mismo. Luego el 7 y el 8 y así sucesivamente. A eso se refiere el paso número 8. Paso número 9. Leerlo y entenderlo está complicado. Lo vamos a hacer numéricamente. Pero del paso 9, que va a ir en una columna 6 de mi tabla, lo importante es lo que está en azul. Recuérdalo. Si un resultado excede el valor de S, el volumen útil requerido en el vaso, se dejará el dato de S sin perder de vista la diferencia acumulada contra S. En otras palabras, pensemos que, ¿sí ven mi vaso en pantalla? Mi vaso es de 1 litro. Ahí está el volumen útil requerido en el vaso, valga la redundancia. Si cuando hago cálculos en el paso 9, columna 6, tengo un volumen de 1.5 litros, ya rebasé el volumen útil. Lo rebasé con 0.5. Entonces, en mi columna 6 lo que voy a dejar es 1 litro, que es mi volumen útil, y no voy a perder de vista el excedente, medio litro. Eso es lo que quiere decir el paso número 9, en azul. Hay un excedente de medio litro. Ese excedente se va a vertir a través del vertedor, valga la redundancia, vertedor de excedencias. Va a haber derrame, que por ahí lo señalaba Susana. Paso 10, columna 7, que no sé qué. Me voy a ir al paso 11 porque creo que lo repito el enunciado. No creo, lo repito. Columna 8, paso 11. Si los valores calculados en la columna 7, paso anterior, son mayores al volumen requerido, S, habrá derrame, es lo que acabo de mencionar. A través de logras de excedencia, si el vaso estará lleno. Si el valor es 0, significa que no hay derrame. Bueno, en realidad, si el valor da 0 es que está vacío el vaso de almacenamiento. Ahí está la lectura de la secuencia que tú ya tenías y que tú ya habías leído. Está un poquito la explicación de las bases, la interpretación o una aproximación a la interpretación de la gráfica de Ripple. Pues vamos con el ejercicio del libro de Aparicio, aplicando el algoritmo del pico secuente. El enunciado, que ya ni me acuerdo si viene así en Aparicio o yo lo inventé, no me acuerdo. De acuerdo a los volúmenes de entrada al vaso, BI, y de salida, DI, recuerda que D es de demanda, están en miles de metros cúbicos, para satisfacer la demanda, determinar el volumen útil en dicho vaso. Va. Voy a enviar al fondo mi enunciado para que podamos ver. Y nuestra tabla, bueno, mi tabla, y va. Columna 1 están los datos de los meses, desde el mes 1 hasta el mes 12. Viene otro periodo, otro año, desde el mes 1 hasta el mes 12. Columna 2, volúmenes de entrada o aportaciones. Columna 3, demandas. Todo en miles de metros cúbicos. Columna 4, diferencia de volumen menos demandas. Columna 5, diferencias acumuladas. Y 6, 7 y 8, ahorita que lo resolvamos, vamos a visualizar qué sucede con ello. Para esto te voy a dar, yo creo que unos 3 minutos para que en tu cuaderno o bien en Excel hagas la tabla. Atención,
no captures los datos. Si tienes una habilidad tal que en 3 minutos los puedes capturar, adelante. Si lo vas a hacer en cuaderno, no lo hagas con regla y demás porque te vas a tardar mucho. Lo que me interesa es, sobre todo, encabezados. ¿Sí? Ya sobre la marcha puedes ir anotando, haciendo algunas anotaciones, ya sea de valores o bien de resultados. Está el video, puedes hacer captura de pantalla, etc. Entonces, bajo ese esquema, déjame poner el crono y para que corran unos 3 minutitos. Vas. Tenía mi micro apagado. Listo. Entonces, atención. Como mera sugerencia, haz cálculos con calculadora y haces anotaciones en tu cuaderno o en Excel. Si tienes la habilidad, decía yo, de haber capturado ciertos datos y cuando te toque calcular uno, tienes capturado tu dato para calcularlo en Excel, pues adelante. Diana. Sí, profe. Diana, ¿nos lees el numeral 1 de la secuencia? Claro. Dice, secuencia número 1. Contar con volúmenes de aportaciones o entradas, columna 2. Y volúmenes de demandas, columna 3. Ahí está. Los de entrada y de salida o demanda. Va. Fer Cañedo, ya estás por acá, ¿verdad?
Bueno, la respuesta es sí. ¿Puedes hablar, Fer? Sí, profe. Sí, profe. Va. Fer, paso 2 de la secuencia. A calcular las entradas netas, diferencia entre dichos volúmenes, columna 4. Hecho. Ahí está columna 4, diferencia de volúmenes. Por ejemplo, Fer, con tu calculadora, calcula la diferencia o el dato, pues, para el mes número 10. Columna 4, mes número 10. Sí, voy. 130. Hecho, pues no hay mayor ciencia, ¿verdad? A ver, Fer, ahora el mes 7 del segundo periodo. Sí, está bien, profe, 230. Hecho. Entonces, simplemente columna 2 menos columna 3. Siguiente paso, Dalai, de la secuencia. Calcular la diferencia acumulada de tales volúmenes. Ahí está. A ver, Dalai, por favor, revisa el dato del mes 6 del primer periodo. Ahí con tu calculadora. Sí, profe. A eso. ¿Sí, Dan? Va. ¿Ese qué paso fue, Dalai? El 3. 3. Va. Y Carlos, el 4. Sí, dice identificar el primer pico, el P1, en las entradas netas acumuladas, columna 5, Eso es. que equivale ¿Cuál al... sería? Ah, perdón, adelante, Carlos. Bueno, que decía que equivale a la diferencia entre los puntos B y H en la figura 2, pero aquí estamos trabajando. Eso es. En ese caso, ¿cuánto vale P1, Carlos? El valor mayor sería 175. Correcto. Incluso ahí, pues Que cometí el error rebasado. de no desmarcarlo y no de ponerle P1, ¿verdad? Pero ahí está. Del primer periodo es el valor más alto, 175. Ahí está P1. ¿Qué paso fue el que nos dijiste, Carlos? El 4. Eso es. Yasmín, el paso 5. Ubicar el segundo pico, P2, equivale a la diferencia entre los puntos E y J de la figura 2. Hecho. Entonces, el punto pico P2, es decir, del segundo periodo, ¿cuánto vale, Yasmín? 260. Claro, ¿verdad? Ahí está. Del segundo periodo, que está con celdas en blanco y con fondo blanco, quiero decir. Las otras están como con naranja, amarillo. El dato más alto es de 260. Entonces ya tengo identificados P1 y P2. El volumen, diferencia de volumen acumulada del primer periodo y del segundo periodo. Pico 1 y pico 2. Carla Estrada, ¿para qué quiero identificar P1 y P2, Carla? Para calcular ese. S. Bien. Antes de calcular S, necesito identificar un parámetro. ¿Me lees el siguiente paso de la secuencia? Localizar el valor más bajo entre P1 y P2, denominado T1. La diferencia P1 y T1 será igual al volumen S de la figura 2 y será el volumen útil requerido en el vaso. Correcto. Entonces, entre P1 y P2, Carla, ¿cuál es el dato más bajo? P1.
No, desde P1 hasta P2, no de esos dos, sino entre ellos dos, de todos esos datos, ¿cuál es el más bajo? El de 845. Correcto. El negativo y es de 845. Ahora sí que es tan bajo que hasta es negativo. Ese es el valor más bajo. Y a ese se le asigna T1. Deme un minuto, por favor. Listo. Entonces, ya se identificó el punto más bajo entre P1 y P2. Y con ello, nos decía Carla, se puede calcular el volumen útil requerido, S. Y ahí tengo los recuadros. S es igual a P1 menos T1. Ese es el volumen de llenado, es decir, el volumen útil, el que corresponde al NAMO. ¿Corroboras el valor de 1020, Carla? ¿Sí da eso? Sí, profe. Hecho. ¿En qué paso te quedaste, Carla, que nos enunciaste? En el 6, profe. 6, ya vas. Liz Teresa, ¿qué dice el paso 7? Dice, es igual a P1. No alcanzo a ver si está una resta. Menos T1, creo. Y será el umbral de volumen de llenado correspondiente al NAM. ¿Eso dice el paso 7? Sí. Bueno, está enfrente del 7. ¿Está enfrente del 7? No entiendo. De la imagen que mandó, sí. Ajá. A ver, ¿me repites qué dice el 7? Tiene una expresión que dice S igual a P1 y no alcanzo a ver si hay un menos ahí. Sí. Y enfrente está T1 y será el umbral de volumen de llenado correspondiente al NAM. Ajá. A ver. Bien. El paso 8, por favor, Liz. Si hubiera más registros, repetir a partir del paso 4. Correcto. No tenemos más registros. Paso 9. Columna 6. Primer dato, sumar la diferencia neta, columna 4, con el volumen mínimo. S calculado en el punto 6.
Segundo dato en adelante. Dato previo, columna 6, más dato, columna 4. Si un resultado excede el valor de S, se dejará el dato de S, sin perder de vista la diferencia acumulada contra S. Bien, entonces, en números, aquí en pantalla, en mi tabla, está lo que nos acaba de leer Liz. Primer dato, que le estoy llamando A, para el mes 1, es igual a S, mi volumen de almacenamiento, más el dato de la columna 4. ¿Verificas el resultado, Liz? Sí, profe. Después, el segundo dato, que le llamo B, me dice que es igual al dato A, es decir, el calculado previamente, 920, más la columna 4, más menos 120, me da 800. Siguiente mes, que le llamo C, es igual a B, el dato previo, 800, más el dato de la columna 4, 800, más menos 190, 610, y me dice Sinsun que ya verificó los tres y que están correctos. ¿Se entiende el proceso? Sí, profe. Es sencillo, pero nos puede llevar a errores. Sí. Entonces, pues vámonos mejor ahí como está indicado, ¿va? Entonces, atención. Profesor, Sí. Por ejemplo, cuando determinamos el... Ah, no, ya olvidé. Pues no sé qué, pero ya está olvidado, Liz. ¿Cómo no? Atención. Octavio, vas a calcular el dato del mes 4, Susana el del 5, Manuel 6, Luis 7, Gisela 8, Dayan 9, Eduardo 10, Olvera 11 y Michelle 12. Revisores de este primer periodo, que está con color naranja. Parra, dato del mes 4, Sagrario 5, Rico. ¿Estás, Miguel Rico? No sé por qué tengo la impresión de que Miguel ha faltado más de una ocasión nuevamente. Sagrario, ¿qué mes te tocó de revisar? El 5, profe. Gracias. Fer Rivera, el 6, Sinsun, el 7, Carla Vicente, el 8, Carla Villanueva, el 9, Benjamín, el 10, Luz, ¿estás aquí? Diana Milano, el 11 y Fer Cañedo, el 12. Ya, profe, el del 4 es 255. Del que Ajá. sigue son Confirmo, 90. profe. ¿El que le sigue es qué? 90. Ajá. El 6. $165, profe. Va. 7. 395. Hecho. El 8. 805. Me da lo mismo, profe. Bien. 9. 1035. 1035. Déjenme anotarlo. ¿El que sigue? 1165.
¿El que sigue? 1195. Sí, y luego, hecho, el 12. Profe, a mí me tocó el del 12, pero no entiendo cómo le están haciendo. 1105, profe. Confirmo. Y ahorita te lo muestro, Michelle. Profe, en el Sí 9 fue igual Michelle, me da- ¿verdad? La que dijo que no entendía cómo le estaban haciendo. Sí, sí fui yo, profe. ¿Qué mes te tocó, Michelle? El 12. 12. Entonces, mira, lo que hicieron fue el dato previo, 1195. Estoy señalando ahí con un circulito. Sí. Más el dato de la columna 4, en este caso, 1195 más menos 90. Y da 1105. Ah, ok. Carla Villanueva, te escucho. Gracias, profe. que en el dato 9 me daba igual 1035. El dato 9 te da igual. Sí. Eso es. Ahora, Liz Teresa, ¿nos puedes enunciar otra vez? Creo que era el paso 9. Sí, voy. Dice, columna 6, primer dato, sumar la diferencia neta. Columna 4, con el volumen mínimo S, calculado en el punto 6. Segundo dato, en adelante, dato previo, columna 6, más el dato de la columna 4. Si un resultado excede el valor de S, se dejará el dato de S, sin perder de vista la diferencia acumulada contra S. Eso fue lo que les falló en el mes 9, 10, 11 y 12. Noten cómo en el mes 9 ya rebasamos 1020. Entonces, se queda 1020. Teníamos 1035, ¿verdad? Entonces, ya rebasamos el dato de ese. ¿Y con cuánto lo habíamos rebasado? Es con 15, profe. Claro. Y si está rebasado el volumen útil, estamos hablando de que va a haber un derrame. Es decir, se tiene que vertir a través de la obra de excedencias. Mes 10. Ahora sería el dato previo 1020 más la columna 4 más 130. ¿Cuánto da? Pues 145, ¿no? ¿Rebasa o no 1020? Sí, profe. Si lo rebasa, entonces, queda, se debe dejar solamente 1020. Ahí el dato es, bueno, el dato era 1165 y la diferencia con 1020 es 145. Sí, pero ya ajustamos el dato 9. Ah, ok, ok. Ahora es 1020. 1020 más 130. 1150. 1150. ¿Con cuánto rebasa los 1020? 30. Y si lo está rebasando, hay derrame. Ahora, el dato 11, 1020 más 30. ¿No sería así? ¿No son 130? Sí, profe, son 130. No sé,
Yo estoy anotando los datos que me están dando ustedes. Es que si ya tienes 1020 y le sumas 130, pues la diferencia para 1020 va a ser lo mismo, los 130, ¿no? Claro, a lo mejor me dijeron 130 y yo nada más escuché 30. En efecto, correcto, Parra, son 130. Ahora, mes 11, 1020, dato previo, más la columna 4. ¿Cuánto da? 1050. 1050, exacto, rebasa los 1020 con 30,000 metros cúbicos o 30 miles de metros cúbicos, ahí está. Y por supuesto también va a haber derrame. Mes número 12, 1020 más menos 90, ¿cuánto da? 930, profe. Ahí está. 930 no rebasa 1020, ese sí se queda. Y ahora, a partir de 930, vamos con el segundo periodo, segundo año, con la misma dinámica. Es decir, para el mes 1 del siguiente año será 930 más menos 100 y así sucesivamente. Ahí va. Dalai, primer mes. Carlos, segundo. Yasmín, tercero. Carla Estrada, cuarto. Liz, quinto. Octavio, sexto. Susana, séptimo. Manuel, 8. Luis, 9. Gis, 10. Dayan, 11. Eduardo, 12. Revisores, Olvera, 1. Michelle, 2. Parra, 3. Sagrario, 4. Fer Rivera, 5. Sinsun, 6. Carla Vicente, 7. Carla Villanueva, 8. Estoy trabado desde hace rato. Benjamín, 9. Diana, 10. Fer Cañedo, 11. Y Dalai, 12. Dijo del segundo, ¿verdad, profe? Del segundo periodo, sí, hasta de donde nos quedamos en adelante. Sí, sí, sí. El mes 2, 710. No entendí. A mí el primero me da 830. Y el segundo, 710. Correcto, ahí está. El tercero, 520. Hecho. Confirmo el tercero. Ajá. El cuarto, 265. Confirma el cuarto, profe. Va. Quinto. Es 0, profe. Sexto. El séptimo es 305. 5. Sí. Octavo. 715. Sí. Noveno. Noveno. Décimo. 1075. 1075. Y el 11, 1105. 3020. El 11 es 1020. Entonces, a ver, el 10 me dijeron que era 1075, ¿es correcto? Sí, pero Sí, está bien eso. se excede. Exacto, se excede. Entonces se queda 1020. ¿Y con cuánto se excedía? 85. No.
Con 55. 55. Húbole con esas cuentas, chavos. 55 y hay derrame. El 11 se queda con 1020 y sobran 30, profe. De hecho. ¿Y el 12? Es 930, profe. 930 y no hay otra situación. Ahora, observan cómo en el mes 5 del segundo periodo tenemos un vaciado. Hay 0 de volumen acumulado y entonces el estado del vaso es vacío. Ahora, para ir cerrando, decía la teoría, o una de las partes de las diapositivas, que este método es para demandas variables. Y yo dije, con sus asegúnes. Observen cómo sí es variable la demanda de un mes a otro. ¿Sí? Del 1 al 2, o del 2 al 7, o del 6 al 9, sí es la demanda variable. Pero para el siguiente año, este es un ejercicio de Aparicio-Mijares, esas demandas son exactamente las mismas. ¿Sí? Entonces, el término de constante es con respecto de un mes a otro, pero ya de un año a otro ya son constantes, ¿me explico? Son variables de un mes a otro, pero son constantes de un año a otro. De tal suerte que el objetivo, digamos, ya se había cumplido desde el momento en que calculamos u obtuvimos el volumen útil requerido. Este, que es de 1020 miles de metros cúbicos. A ver si es cierto. Carlos, ¿cuáles eran los dos objetivos del análisis de dimensionamiento de vasos? Obtener el volumen útil y el nivel de aguas ordinarias. Correcto, correcto. Ahora, Yasmín, dentro de la información base que necesitábamos, ¿cuál fue el primero que presenté en pantalla? ¿Cuál es la primera información que necesitamos para este análisis? Era pues contar con los volúmenes de entrada y los volúmenes de salida, ¿no? Puede ser. Era una curva, ¿no? Creo que dijo que Adelante, adelante. eran las elevaciones. Exacto. Con las capacidades. La curva de elevaciones capacidades. Ajá. Entonces, el primer objetivo ya está cumplido. Ya sabemos que el volumen útil requerido es de 1020 miles de metros cúbicos. Ahora, con ese volumen, si tenemos las curvas de elevación capacidad, podemos visualizar cuál es la elevación del NAMO. Aquí está, Yasmín, clase, la diapositiva a la que yo me refería. En términos de la información base, el primer concepto o lo que primero necesitábamos era la curva de elevaciones capacidades. A partir de topografía, pues, cartas topográficas y también levantamiento topográfico de detalle, quizá cada 10 metros, ¿sí? Entonces, esa curva de elevaciones capacidades, ya obtuvimos el NAMINO, la capacidad útil. Ahora, ¿cómo saber cuál es la cota del nivel de aguas máximas ordinarias? Pues iremos precisamente a una curva de elevación áreas capacidades. Esta gráfica no es del ejercicio de Aparicio-Mijares. Es, de hecho, la gráfica del ejercicio del siguiente tema, tránsito de avenidas en vasos. Pero pensemos que esta gráfica corresponde al ejercicio de Mijares. Pensemos eso. Carla Estrada, ¿cuál fue el valor de nuestro volumen útil?
1020. Correcto. Entonces, Carla, clase, yo voy a buscar en el eje de las X, donde tengo volúmenes o capacidades, porque en el otro eje inferior de X tengo áreas, pero ahorita no me interesan las áreas, me interesan los volúmenes. Entonces, Carla, ubicamos 1020. Ahí está 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Entonces, 1020 a ojímetro anda por ahí. Y voy a cruzar con la curva de capacidades, que es la azul. Y en ese cruce, en forma aproximada, me voy a el eje de las Y's y puedo visualizar la elevación, que es a ojímetro 1667.5. Esa es la elevación del Namo. Es esta elevación. 1665. De tal, perdón, ese es el NAME, perdón. Del Namo, 1665. A partir de ahí, debo desplantar, por así decirlo, mi vertedor. Es decir, ahí está la cota de inicio de un vertedor. Y después de esa cota tendré una cierta carga máxima correspondiente al nivel de aguas máximas extraordinarias producido por avenidas máximas. Carga máxima sobre el vertedor. Pero pues, insisto, a esa cota, a esa elevación, tengo que ubicar mi vertedor de excedencias. Profe. Sí. No le alcancé a escuchar tantito. 1665 salía como de la gráfica. Puesto que tu volumen requerido, volumen útil, fue de 1020, consideremos que tenemos la curva de elevación área y elevación capacidad. Aquí está elevaciones contra escala de áreas y es la gráfica verde. Elevaciones contra capacidades y es la gráfica azul. Entonces, busco mi capacidad del volumen útil, 1020, que andará más o menos por aquí, Parra. Sí. Y la cruzo con la curva de elevaciones capacidades, la azul. Y en ese cruce, decía yo, me voy al eje de las Y's y ahí visualizo la elevación del Namo. Ok. 1667.5 aproximadamente. ¿Sí? Repito, gracias, profe. Estas curvas de elevación área y elevación capacidades no son las del ejercicio de Aparicio, pero es nada más para ejemplificar cómo se obtendría esa elevación. Y este volumen útil, esta elevación del Namo, son el punto de partida para transitar una avenida en un vaso, que es el siguiente tema. El objetivo de transitar la avenida en dicho vaso, ya lo mencioné, es dimensionar la obra de excedencias, el vertedor. ¿Qué longitud debe tener? ¿Qué coeficiente debe de tener? ¿Y cuál va a ser la carga máxima? Imaginen que en el vertedor, cuando hagamos el ejercicio, nos da una carga máxima de 4 metros. Bien, pues si yo tenía mi Namo en la cota 1665, y va a venir una carga sobre el vertedor de 4 metros, 1665 más 4 metros, 1669, esa es la cota o la elevación del NAME, nivel de aguas máximas extraordinarias. Y eso lo veremos el día martes, tránsito de avenidas en vasos, de lo cual ya te di material, mismo que ya leíste, por supuesto. Si ya lo leíste, debes estar consciente que hay como 3 tareas ahí en ese material, mismas que debes tener listas para el martes. ¿Cuál es la tarea número 1, Olvera? Y está viendo la chica, profe. Sagrario, ¿cuál es la primera tarea?
Bueno, no estoy segura si es la primera, pero vi que era investigar la ecuación general de un vertedero rectangular y venía algo de una... Ay, no recuerdo si era gráfica, pero venía también en la lista de secuencia de pasos y venía como en el segundo, creo. ¿Sí? Eso es. La primera tarea es por la que me estaba preguntando Liz Teresa la clase anterior. Generar a partir de la tabla de datos las curvas elevación área, elevación capacidad. Y ahí hay unas notas en el material. ¿Cuáles son los datos que debes tomar de la tabla? Te presento datos en metros cúbicos y en metros cuadrados. Y luego te los presento en miles de metros cuadrados y en miles de metros cúbicos. Esas son las columnas que debes tomar para hacer tu gráfico contra elevaciones. Después viene la tarea de ecuación general de vertedores rectangulares. Asimismo, una correlación entre los últimos datos de la tabla para obtener una ecuación, que es en el numeral 2, me parece, de la secuencia, a lo que hacía alusión Sagrario. Entonces, ahí están esas tareitas pendientes. Vamos a necesitar eso para poder resolver nuestro ejercicio. Este ejercicio de tránsito de avenidas en vasos, ese sí es con datos reales. El maestro Emilio Tobar Valdés me hizo favor de pasarme por ello un proyecto de la presa El Gallinero, y son datos reales, pues. Lo complicado en este tipo de cuestiones, chavos, es precisamente el levantamiento topográfico y que no tienes acceso tan fácilmente a ello. Incluso, por ejemplo, espérenme tantito. Bueno, digo, hay ciertos proyectos que son confidenciales, entonces no se puede publicar o transmitir esa información. Entonces, acá para fines académicos, pues utilizamos esta información, no son fines de lucro ni mucho menos, pero son datos reales, es lo que me interesa, pues, que sepas. Y por último, viene ahí en el material una tabla al final, con una serie de literales en cada celda, e indicaciones. A igual a esto más aquello, B igual a esto más lo otro, etc. Esa tabla la requiero, como en otros casos, impresa para que hagas cálculos con calculadora. O bien, transcrita en tu cuaderno para que hagas cálculos con calculadora. O en su defecto, elaborada en Excel para que vayas haciendo cálculos en Excel. Pero lo que quiero es que te pongas de acuerdo cómo lo vas a hacer para que no haya unos datos en calculadora, otros datos en Excel y empecemos a tener diferencias de decimales y demás. Y está rebuscado el tema, pero ya que se le agarra la onda ya te vas como hilo de seda. Ah, no, hilo de media. No te pierdas esa clase. Yo creo que es de las más pesadas del semestre y viene en el examen. Entonces, aguas. Quali. Pues como otra oferta, como otra propaganda hasta las cámaras de su computadora, hoy también nos vamos a ir temprano. Nos vemos el día martes, porque luego no sé ni en qué día vivo. Sí, es martes y buen fin de semana. Cuídate mucho. Dice, profe, hasta luego. Profe, cuídese. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. La grabación se ha detenido.